Pues muy bien, bienvenidas todas las que se van conectando. Mi querida Mayra, pues es un honor tenerte aquí con nosotros. Mayra es tanatóloga y es toda una institución en el tema de la tanatología. Nos ha apoyado mucho a la familia con todo este tema de la tanatología, porque ella imparte el diplomado sobre esto, ¿verdad, hermosa? Y Sí, bueno, específicamente mi hermana Conchi se ha tomado diplomado con ella, entonces desde su sabiduría ha formado a más tanatólogos que también siguen apoyando a muchísimas más personas y este Hermosa es un gran trabajo y de muchísima contribución para muchas personas. Entonces estoy muy honrada de tenerte aquí y bueno, preséntate, Bella, tú también. muchas gracias, Irene. Pues mucho gusto de estar aquí. Pues mi nombre es Mayra Borjas. Me encuentran ahí en las redes como tanatóloga Mayra Borjas. Pues hace tiempo fundé una asociación, Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, AC. Así también lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram, como AMPITAC, que es la abreviatura. Y pues nos dedicamos a esto, ¿no? Pues yo me estoy dedicando a esto desde ya hace bastante tiempo. Tengo un doctorado en tanatología y el doctorado pues es de investigación. Entonces me dedico a hacer consulta privada e investigación. Sacamos programas de pues lo que vemos en consulta y lo que tenemos como pues estudio, ¿verdad? Y de ahí ya sacamos los programas para diplomados, actualizados y todo. Y también nos dedicamos a dirigir voluntariados en donde los mismos alumnos van y hacen trabajo donde más se les ocupa. Tenemos un lema que es acompañando con el corazón. Oh, qué lindo, y realmente es lo que hacen. O sea, yo siento que el tener la vocación para estudiar y para compartir desde la tanatología es, pues, es mucho darse, o sea, entregar como su ser a la escucha, al acompañamiento, y bueno, pues es súper bonito, amiga. Y bueno, vamos a platicar ahorita como que esto del duelo. Yo sé que hay muchísimas personas que están pasando por esto y hay algunas que no les queda claro o se sienten mal por vivir el proceso, ¿sí? Entonces, platícanos un poquito del proceso del duelo para que lo podamos comprender mejor y ya más adelantito platicamos sobre estos rituales que también nos apoyan mucho. Bueno, el duelo, o sea, perder a una persona, la muerte ha existido siempre, ¿sí? O sea, desde tiempos inmemoriales, desde lo que te quieras imaginar, siempre ha habido un ciclo de vida y muerte. O sea, no hay personas inmortales, al menos no que tengamos conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una constante. Constantemente, pues vienes y te vas, ¿no? Entonces, solo que antes toda la parte, pues, de resolución de los procesos emocionales que quedaban alrededor de eso eran como visto como, ay, pues bueno, de la normalidad, ¿no? Pero no por eso quiere decir que se estaba haciendo lo correcto o incorrecto, igual que en la actualidad, no sabes si estás haciendo lo correcto o incorrecto, sino que vas trabajando sobre lo que pues da tu entendimiento, ¿no? Tradicional de tu familia, lo que te dicen, y ahí vas saliendo adelante. Pero entonces hay algunas pérdidas que sí requieren de una intervención más especializada, y ahí es desde la parte de la técnica donde hay incluso conceptos, por ejemplo, el concepto de duelo, que duelo significa dolor, pero el concepto de duelo ya formal técnicamente, pues tenemos de los más básicos de un concepto psicoanalítico, el de Freud, Sí. que es la reacción frente a la pérdida de la persona amada o de la abstracción equivalente. Para mí, el concepto de Freud es muy útil en la parte técnica, pero en la parte ya como más de acompañamiento y más humana, ya más personal también, para mí el concepto de duelo sería conocerte a través del dolor. O sea, en todo lo que vas siendo tú a partir de una pérdida, es un proceso de conocimiento. No te conocías así. Cuando te está atravesando el dolor, eres otra persona para los demás, pero también para ti misma. Entonces, ese proceso de autoconocimiento, llevarlo en la consulta con una guía, con una persona que te vaya diciendo, mira, aquí no has visto esto, no has visto aquello, puede dar un soporte mucho más amoroso y mucho más llevadero para lo que ya estás viviendo. ¿Sí? Que son Claro, procesos claro. fuertes, perder a una persona. O sea, incluso también ahorita ya un proceso fuerte también es perder un animalito, porque
a partir de la pandemia Claro. se han vuelto parte muy importante dentro del clan familiar, ¿sí? Entonces, no podemos magnificar que si la pérdida es muy intensa o no, la pérdida, si te ocasiona dolor, hay que atenderla. Claro, Esa sería y como la depende parte también de de la duelo. persona, ¿verdad? O sea, a qué le das como le has dado tanta importancia o es para ti tan significativo, ya sea, por ejemplo, lo que nos comentas, o puede ser un familiar, puede ser algún amigo, también los procesos de duelo pues se viven también cuando pierdes un trabajo, también cuando terminas con una relación de pareja, y también un duelo que hemos visto mucho, muy cercano aquí con las mujeres, por ejemplo, es el de la pérdida gestacional, que también ha sido un tabú en mucho tiempo, como si no existiera o como si no te debiera de doler. Entonces, el entender que está bien vivir el proceso de duelo aún y que sea algo muy tabú o que no esté nombrado, también es muy importante, siento yo, para las mujeres, como darle esta importancia a sus sentimientos, a sus emociones y no sentirse equivocadas, ¿verdad? Fíjate que ese duelo tiene poco que se está tomando en cuenta. De hecho, hice una publicación, yo creo el año pasado o en este año, no me acuerdo, pero hice una publicación que tuvo bastantes comentarios, se hizo súper viral y fue de ese duelo. A partir de ahí empecé yo a ver que hay cursos, ya los están haciendo, los de duelo perinatal, o sea, ya se les empezó como que a tomar más importancia. Como bien dices, a veces somos referencia y a veces pues no, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que sí, pusimos por ahí una punta de lanza para que las escuelas empezaran a poner atención en ese tipo pues de pérdida. De Sí, y el pérdida. proceso que sí, sí. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, Mayra, cuando estamos en este proceso de duelo, yo creo que de lo que he podido ver, investigar un poquito, es que siempre hay rituales como no solo el funerario que estamos acostumbrados, o no solo el de nuestra religión o nuestra iglesia, o sea, siempre ha habido estos rituales como para poder sostenernos en este proceso de duelo. Hay, hay algo en el proceso de duelo que se le llama la dimensión social, ¿sí? Tenemos la dimensión espiritual, la dimensión física, pero también tenemos la dimensión social. La dimensión social ayuda a dar soporte y a entender a tu proceso mental, a llegar a lo que se le dice que es la aceptación de la realidad de la pérdida. Es como, por ejemplo, ¿cómo puede un ser humano saber que estamos en el 2023? ¿Y cómo? ¿Sí? Si Por tú la, existieras, si tú existieras por- sola en el mundo, ¿cómo tienes una ubicación temporal o espacial? no podría. Si la ubicación temporal la hace porque dices, o sea, todos los días en las noticias ves la fecha, ¿no? Ah, estamos en 2023. O porque te lo dicen los que están a tu alrededor, hay un Sí, soporte de la dimensión social que te hace entender el contexto en el que estás viviendo. Finalmente, si dijéramos que estamos en 1910, pues daría lo mismo, porque entonces el contexto que tienes no es como que te ubicas en 1910 y tendría que estar la revolución, no. Si la parte social te dice dónde te estás ubicando, este sería el contexto que tienes para ese año donde te estás ubicando, ¿no? O sea, me refiero a que la parte social hace un gran entendimiento para tu conciencia. Entonces, de pronto, entenderte como ser humano, entenderte como ente, como un ser, significa también que estás en sociedad y que estás cubierto. Que se apagó la luz. Bueno, pero yo creo que sí se ve bien, ¿verdad? Bueno, entonces ese entendimiento viene desde la dimensión social. Mm, es como, te diré, por ejemplo, para ponerlo de manera sencilla, es como cuando cumples años. ¿Qué te hace a ti saber que cumples años? ¿Qué tu haces familia. para saber que cumples años? Primero te reconocen, ah, es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Y en un cumpleaños tiene que haber el Pues, pastel, tiene que haber flores, tiene que haber, ¿qué más? A ver, dime. pues, o sea, te hacen la fiesta, los Velas, amigos, es una fiesta, celebración. Claro. hasta haces una celebración holística también a veces, ¿no? Qué bonito, ahí padrísimo. Bueno, pues todo eso, si no tuviéramos todo eso, sería otro día más.
Sí, Pero claro. cuando tú haces la diferencia en la parte social y juntas a todos y todos te dan un reconocimiento de eso, es mucho más fácil para ti aceptar la transición de que es otro año que estás, otra etapa de vida que estás cursando, ¿sí? Claro. Entonces, fíjate que cuando hay un funeral, casi tienen los mismos elementos. ¿Qué hay? Ok. Flores. ¿Qué hay? Lo- Velas. ¿Qué hay? Música. claro. ¿Qué hay? ¿Sí? Y entonces en la parte social, la connotación que se le da alrededor, el acompañamiento, es distinto, pero son los mismos elementos, si te Qué fijas, interesante. ¿sí? Así O sea, son los es. mismos elementos que dan a entender que la persona está en ese contexto. ¿Qué pasaría, otra vez, como en el cumpleaños, si no tuviéramos esos elementos? Un día normal. Entonces, te das cuenta de la importancia de los rituales en el proceso funerario, Claro. cuando no tenemos ese tipo de elementos. Siempre he dicho que cuando se recibe un pésame, y esto me ha tocado vivirlo desde la parte personal, pero también desde la parte de la escuela, o sea, de la investigación y todo eso, siempre que recibes un pésame es como si tú fueras un clavo y cada vez que las personas se acercan y te dicen lamento tu pérdida o lo siento mucho, es como si ellos fueran el martillo. Y donde te están encajando es en un principio de realidad. Es Ok. como un darte un golpe de decir, sí está pasando, porque la Ok. persona puede estar tan en un estado que no lo puede creer, porque de unas horas, de una hora a otra te cambia la vida, tan Sí. no lo puedes creer y no estás preparada para eso, que cada vez que viene el pueblo y te dice, ¿verdad? Tu familia, todos te dicen que sí está pasando, que lamento tu pérdida, que lo siento, ¿sí? Sí, claro. Es como ese principio de realidad que no queremos y que por eso duele tanto, porque cada ser que viene y me da el pésame, me hace que no pueda negar que lo que está pasando es real. Y Qué fuerte. entonces, por eso es que es importante ese acompañamiento de que todos vayan y den el pésame, pero también por eso duele tanto que de pronto te digan lo siento mucho y tú digas, ¿cuál lo vas a estar sintiendo si el que se le murió fue a mí? ¿Sí me explico? Claro, Porque te en esa están ira. Claro. instalando fuertemente en un principio de realidad que no puedes negar. ¿Sí? Ok, sí. Eso ya es doloroso y eso ya es fuerte. Ahora imagínate que el fallecimiento fue trágico Sin y traumático, esperarlo, claro. Ujú. inesperado, homicidio, suicidio, este, accidente, infarto, ¿sí? Por más que digas que, por ejemplo, cuando tienes a un familiar enfermo y digas, bueno, pues te preparó el duelo anticipado, anticiparte a pensar que ya se iba a morir y que no sé qué, realmente no te preparas. Para el momento en que fallece alguien no estás preparado, pero sí hay una diferencia entre una persona que lo viene pensando como una posibilidad, lo ve incluso como un descanso, como un alivio, como bueno, al menos ya descansa, o Claro. entiende, hay como un tiempo más de proceso, que Ya no para va a sufrir esto, ¿no? sí, que para una persona que, como te digo, le puede cambiar la vida en cuestión de minutos o en cuestión de horas, ¿sí? Y entonces de pronto tener a una persona en el consultorio en ese tipo de circunstancias, pues Es, imagínate, ¿no? Imagínate sí, que entendemos y conocemos que el proceso o lo que sigue de ahí va a ser bastante fuerte para esa persona, pero también entendemos, fíjate, que, que esta persona que yo estoy conociendo no la conocen ni sus familiares, ni ella misma, ¿sí? claro, porque a lo mejor es un proceso que no había vivido, o si ya lo vivió, lo está viviendo de forma diferente, porque no los duelos no son iguales. No significa que porque lo afronté de una manera en una ocasión, en otra ocasión lo voy a afrontar exactamente igual. Exactamente. No, y aparte, como te digo, en cada etapa, tiene que ver, por ejemplo, con tu etapa de vida, con tu maduración, con las pérdidas que has vivido, con las herramientas, con lo tradicional de tu familia, con cuestión cultural del pueblo donde vivas, Claro. de tus tradiciones. O sea, tiene que ver también que si en ese momento se resolvieron asuntos inconclusos o que si se dijeron cosas, tiene que ver con culpas, tiene que ver con resentimientos. Tiene que haber un conjunto de cosas alrededor para hacer como que un camino del proceso de duelo. Por eso te digo que es como un conocernos a través del dolor,
¿sí? Y Claro. entonces, si lo que nosotros podemos aportar como familia o como amigos es un proceso ritual, bienvenido sea, porque aunque sea doloroso, me va a hacer que no me pierda en una negación o en una evitación del dolor que me está causando la ausencia de mi ser amado. Claro, porque, por ejemplo, de forma personal, yo es como te reúnes con toda la familia y todos tratamos de estar bien para los demás, ¿no? Es como, ¿cómo estás bien? Y de que todo bien, y entonces empezamos con todo bien, pero realmente cada quien está viviendo su duelo, está con su dolor, y no quieres ni hacer sentir mal a otra persona, ni a lo mejor desbordarte con las emociones que sí traes cargando, y entonces dejas todo hermético y cerrado. Pero el momento de poder hacer un ritual de duelo, una ceremonia, una plática en círculo, como para expresar lo que estás viviendo, es asombroso cómo conectas con las personas, pero no desde un dolor que sea como dramático, sino con un dolor desde te estoy compartiendo mi esencia y las otras personas te sostienen. Entonces, para mí esto siento que es muy valioso, como dejarte sostener o sostenerte gracias a estos rituales apoya muchísimo, Mayra. Sí, nada más, lo único que yo les diría es que, por ejemplo, si es un evento traumático, sí tendrían que Claro. atender primero la parte No, traumática, porque claro. lo que es el trauma sí se instala en una parte biológica, fisiológica y biológica, o sea, en una parte del cerebro que necesitas trabajar la parte traumática, porque si en el proceso de duelo no hay, no avanza, ¿sí? Ok, pero por ejemplo, Entonces, traumático te refieres a como, porque por ejemplo, para mí puede ser que es traumático que haya fallecido de la forma que haya sido una persona cercana a mí, pero como traumático, desde tu sí, punto, ¿cómo es? el evento traumático es que te tocó verlo Ok, morir, ok, trágico, un accidente, un suicidio, un homicidio. Eso puede ser traumático por las circunstancias de fallecimiento. ok, O ok, sea, claro. porque no es lo mismo, por ejemplo, que te hablen y que digan, oye, falleció mamá, ¿no? A que estuviste ahí sosteniéndola, mirándola a los ojos en el momento que fallecí. No es lo mismo. Ok, Entonces, ¿quién necesitaría esa atención inmediata para el proceso traumático? Y las entonces personas con ahí, este, ahí ok, determinaríamos, por ejemplo, no todas esas despedidas tienen que pasar por la parte traumática. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que si la persona no tiene síntomas a partir de ahí y va a un proceso del círculo y todo eso, padrísimo, ¿sí? Porque a lo mejor ya duerme bien, ya come bien, ya va adelante, ¿no? Pero si la persona a partir de ahí se siente como que no ha pasado un día, o sea, ya ha pasado un mes y siento como si hubiera sido ayer, ese es un síntoma. Ya ha ok, pasado varios días y no duermo, ya hace un síntoma. sí. No duermo, no como o no tengo ganas de vivir, ya son síntomas que hay que atender, porque Claro, o sea, algo por esto ahí implica se está intervención. atorando. O sea, ¿Mande? por ejemplo, estos síntomas que tú me dices requieren ya una intervención. O Sí, sea, nosotros como el intervención entorno individual. cercano al verlos podemos identificarlos. Fíjate, se me hace muy interesante porque no todos lo sabemos o a veces decimos, no, pues déjalo, se le va a pasar. Pero ya estos síntomas, me lo repites, Mayra, los que sí tenemos que tomar en cuenta en dado caso. No poder dormir, no poder comer, o sea que no te da apetito, que nada más quieres estar Sí, dormida, pero pues ya va más tiempo, ¿no? Que sientes como, ya pasó varios tiempo y sientes como si hubiera sido ayer. Lloras igual que el día que lo estabas enterrando o el día que te estabas despidiendo. También puede ser otro síntoma que tengas repeticiones del momento en el que la persona falleció y otro síntoma puede ser que no tengas recuerdos de su voz, okay. de su sonrisa, de los momentos buenos que vivieron, que no puedas, es que no puedo recordar eso. Ese es un síntoma de la Sí. parte traumática, ¿sí? Entonces, si no tienen todo eso, el proceso de duelo es doloroso y va a costar, ¿sí? O sea, pero puede ser con acompañamiento, con los círculos y todo, o sea, con el acompañamiento social, de la dimensión social de la que te hablaba, es Sí. muy importante y pueden las personas pasarlo, ¿sí? El proceso de duelo, porque sí hay cosas que hay en la literatura, como el proceso de duelo es tal y tal, ¿no? Sí. Pero yo siempre les digo, haz lo que tengas que hacer para sanar. Y si lo que tú tienes que hacer es ir al panteón, ve al panteón. Si lo que tú tienes que hacer es una misa, una celebración, un homenaje, hazlo, ¿sí? Si lo que tú tienes que hacer es quedarte 2, 3 días en la cama, hazlo. Nada más asegúrate que haya quien te lleve la sopita, quien te lleve así como que algo para que comas, ¿sí? Si lo que tú tienes
que hacer es un video, como el recuerdo de todo lo que vivimos. Haz el video, o sea, no hay como que fórmulas mágicas. Te dije que es un conocimiento que tú vas haciendo de ti en el dolor. Entonces tú tienes que preguntarte qué es lo que yo necesito para salir adelante de esto, ¿sí? El duelo regularmente tiene una oscilación entre pérdida y resiliencia, o sea, entre el pasado y el futuro. Es como si tú dijeras, extraño tanto estos momentos con esta persona, pero pues tengo que salir adelante porque tengo esto y lo otro, y ahí estás oscilando entre el pasado y el futuro. Pero cuando la persona solamente dice no puedo vivir sin él o sin ella porque está en el pasado y solo en el pasado, ahí provoca un tipo de duelo. Y si la persona dice no, vamos a echarle para adelante, uno tiene que salir de esto, uno tiene que salir de esto, y le dicen, ¿verdad? Oye, pero siéntate, llóralo, vívelo, no, uno tiene que salir de esto, ese de uno tiene que salir de esto, es nada más estar centrado en el futuro, en la resiliencia, y eso hace otro tipo de duelo, unos son inhibidos y otros son crónicos. Entonces es como desde la parte técnica, ¿no? O sea, como por decir de hacer un diagnóstico o algo de los como pronósticos del proceso de duelo de una persona. O sea, tendrías que analizar todo eso para revisar si la persona como tiene un camino libre o un camino que se está atascando, ¿sí? Pero básicamente, como te digo, de los procesos que regularmente las personas viven en casa con sus familiares desde la parte de la dimensión social, si no tienen ningún tropiezo de estos de los que hablé, simplemente tienen que revisar qué es lo que los hace sentir mejor en el proceso de duelo y entonces atenderlo. Y si tienen la capacidad de tener un soporte de un círculo así como el que manejas para los procesos de duelo donde hay una apertura y todo eso, está bien, ¿sí? Claro. Porque puede ser un recurso. Sobre todo, por ejemplo, acuérdate, Irene, que tuvimos un tiempo en pandemia cuando no hubo rituales funerarios. Qué difícil, ¿Sí? sí. Entonces, si de pronto el año pasado, antepasado, el año antepasado, que no había esos procesos, que la misma funeraria no te dejaba, o sea, te daban a tu familiar, pero era de que directo a crematorio y te entregaban las cenizas, y no tuviste ese acompañamiento y ahora lo quieres hacer, hazlo. Sí. O sea, esa es como que la consigna, haz lo que necesites hacer para estar mejor. ¿Sí? Mayra, por ejemplo, este tema de los tiempos, o sea, yo siento que hay mucha presión social, como es que ya fue un tiempo del duelo, es como que o ya se le debió haber pasado, o ya estuvo mucho en su duelo. Yo entiendo que no hay un tiempo en específico, pero ustedes como profesionales, ¿cómo ves este proceso del duelo, los tiempos? Bueno, en los tiempos me ha tocado atender personas que llevan 25 años en proceso de duelo traumático, ¿sí? Wow. 25, 30 años. O sea, por ejemplo, personas que, no, es que tuve un aborto cuando era joven porque me obligaron a abortar. Y entonces nunca pude perdonármelo y ahora tengo 47 años, nunca pude tener un bebé y cosas así. Y apenas hasta los 47, 48 andan en procesos, o sea, trabajando en la parte traumática. No creas que se ve, no creas que se ve porque de repente tú lo puedes identificar cuando el suceso es inmediato, o sea, acaba de fallecer la persona e inmediatamente tú vas viendo que se te quitó el apetito, que no duermes, que todos estos síntomas que te dije, ¿sí? Pero si no lo sabes identificar, esos síntomas pasan y pasa el tiempo, 1 año, 2 años, y sigues con el mismo síntoma y tú piensas que es el proceso de duelo. Y no es un proceso de duelo, es un proceso interrumpido por una parte traumática, se le llama trastorno por estrés postraumático, que finalmente sí sería un tercer tipo de duelo, pero porque está ocasionado el trauma por una pérdida. Si fuera trauma solo, entonces no entra como el trastorno por estrés postraumático no entra como un tercer tipo de duelo, ¿sí me explico? Sí. Entonces, cuando hay así, los tiempos se marcan por ahí de 6 meses a 2 años, lo marcan algunos teóricos, ¿sí? Okay. Pero no quiere decir que encajas en todos los libros. O sea, que hay personas que tienen una resolución mucho más rápida, sobre todo los que manejan procesos de conciencia, ¿sí? Sí. Y entonces los ves funcionales, ¿no? Tendrían que atender este tipo de síntomas, o sea, si no me siento bien, ¿qué me está pasando? Y también hay otras personas que necesitan más tiempo. No, necesitan más tiempo y entonces no hay como que así, o sea, te digo, en la literatura puede ser de 6 meses a 2 años, pero también está, por ejemplo, para trabajar una parte técnica te dice que después de 6 semanas del acontecimiento, pero para trabajar la parte traumática es inmediato.
Entonces, yo te diría un ejemplo, por ejemplo, para más o menos saber como que los tiempos. Mira, imagínate que fallece una persona por un evento disruptivo, o sea, un accidente, ¿sí? Entonces fallece, ¿qué es lo que seguiría? Reconocer el cuerpo, el proceso legal, Sí. y luego el funeral, la despedida. En todo eso llegan familiares de fuera y entonces tú los hospedas en tu casa, están toda la semana contigo, puede ser que hasta 2 semanas o 3. Es más, te dijeron, no, mijita, no te quedes sola en la casa, ¿sabes qué? Mejor vente a vivir con nosotros, ¿sí? Y te vas un mes. Y entonces, si el proceso de duelo, que es como darte cuenta de la ausencia y vivir la ausencia, lo estás llevando de esa manera, no está mal ni nada, pero no estás realmente viendo cómo te va a pegar la ausencia en lo que cotidianamente hacías. Entonces, si tú quieres ir a trabajar un proceso de duelo así, en el primer día, en la primera semana, cuando todavía tienes familiares, cuando no has vuelto a tu rutina, cuando no sabes el impacto, lo que podemos hacer es darte un acompañamiento, pero Sí, todavía no vas a tener síntomas de proceso de duelo, no sí, vas a claro. tener porque no ha transcurrido ni la parte social ni la parte emocional, o sea, apenas traes todo revuelto. ¿Sí me explico? Entonces, puedes Sí, sí, tener un claro. acompañamiento que también ese acompañamiento se puede hacer con los familiares, ¿sí? Sí, Entonces, por eso, en ese primer mes a lo mejor no llegas a terapia. Llegaría la persona a lo mejor a los 2 meses diciéndome que es que pues el primer mes la pasé muy bien, pero a partir del segundo mes que ya estoy en casa y todo, no soporto, ¿no? Y claro. entonces ya vemos ahí, pues mira, la afectación de tal y tal esquema de tu Afrontando proceso como de es duelo, ¿no? esta realidad, ¿verdad? O sea, ahora una realidad sin la persona o sin, vaya, en la realidad como la vivías antes con un cambio. Te voy a dar otro ejemplo, mira. Haz de cuenta que tienes una mesa, ¿sí? La mesa tiene 4 patas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de pronto, el evento disruptivo, el fallecimiento de alguien, o sea, perder a alguien así de pronto, es como si le quitaras una pata a esa mesa, ¿sí? Y entonces tú agarras la pata y dices, oye, necesito una reparación para esta mesa, ¿sí? Y entonces, pero mientras, como tengo cosas ahí, no puedo permitir que se caiga, ¿qué le pones? A lo mejor le vas a poner una torre de libros, a lo mejor le vas a poner un palito, a lo mejor le vas a poner otra silla, ¿sí? Pero vas a poner algo que lo sostenga mientras llega la pata de repuesto, ¿no? Entonces, más o menos eso es como el proceso de duelo en nosotros. Nosotros seríamos como esa mesa que fuimos como que le cortadas de una pata, ¿sí? Y entonces tienes que poner algo para sostener, y ese es el acompañamiento, todo lo que haces alrededor, todo lo que pasa, que los familiares, que si el funeral, que si todo, es esa pata que está ahorita por mientras, Ok, hasta que tú logras resolver todo el proceso, ya con tu pata formal, o sea, tu herramienta emocional formal de la maduración de ese proceso, porque te va a dar una maduración diferente. Como te dije, un conocimiento de ti que no tenías idea que eras tan resiliente o no tenías idea que podías con tanto, porque nunca habías claro. sido sometida a algo así. Sí, eso estaba, digo, en este proceso que he llevado yo también, pues me leo muchas cosas sobre el duelo y hay muchas frases, ¿no? Donde dices, pues no sabías lo fuerte que eras hasta que tuviste que ser fuerte. O sea, no podías decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, o si pierdo a mi papá o a mi mamá, o si me pasa una pérdida, yo voy a hacer así. O sea, realmente, como dices, no tienes ni idea, o sea, y haces lo que tienes que hacer en el momento. Entonces, se me hace muy importante esto, pero creo yo que lo que más, bueno, al menos a mí me ha apoyado mucho es este acompañamiento y también en el lado de como la apertura de conciencia, como una aceptación de algo superior, como estar apegada a la fe. Digo, son herramientas que a lo mejor tenemos ahí a la mano, pero cuando estás en el momento también dices, no sé qué hacer, o sea, no sé Claro, para dónde ir. era como lo que te decía de tu dimensión espiritual, tu dimensión social, o sea, hay varias dimensiones en el proceso de duelo. Pero entonces, lo que yo siempre les digo es que no hay como correcto o incorrecto, ¿sí? Ok, Que lo más recomendable es que te tengas paciencia y mucho amor, porque lo vas a necesitar, ¿sí?
que seas tolerante y que te permitas conocer a través de eso. Permitas que el dolor pase y que te conozcas a ti en ese dolor, ¿sí? Sí, y que también en ese conocimiento te dejes acompañar, ¿sí? Claro, claro, Ahora, qué lindo. otra Ujú. parte de lo traumático que te decía, que hay que tener cuidado también, que muchas veces nosotros nos dejamos guiar por cuestiones como de que si lloró, que si no lloró, ¿sí? Llorar Sí, no es garantía de un proceso saludable, ni ok, tampoco de un proceso enfermo. O sea, no es garantía que si llora o que si no llora. Porque simplemente el llanto en un proceso doloroso es un recurso primitivo. O sea, por sí. ejemplo, que traemos ahí instalado, o sea, cuando somos bebitos, por ejemplo, y el bebé tiene una necesidad de alimentación, llora. ¿Para qué? Para que le den su alimento. Claro. Y le funciona y le dan su alimento. Y si se lo quitan, vuelve a llorar. ¿Para qué? Para que lo que le fue quitado le sea Re- devuelto. Entonces nosotros, cuando tenemos una pérdida, tenemos ese recurso primitivo de llorar en ese intento de que lo que perdimos nos sea devuelto, ¿sí? Interesante. Entonces, eso nada más es un recurso. No quiere decir que si porque lloró está saludable y va a su proceso a continuar, o que si se la pasa llorando está enfermo y no puede, o sea, porque también la palabra enfermedad, pues ni tampoco, ¿verdad? Sí. Pero o sea, como que fuera un mal proceso, ¿me explico? O Ok, sea, muy bien. no es una garantía que llores o que no llores. Y lo que sí te puedo recomendar también es que si, por ejemplo, una persona tiene una pérdida por un acontecimiento traumático, sí le recomendaría que antes de hacer una sesión de catarsis en donde llore Ujú. abiertamente y todo eso, revisara si no tiene síntomas de estrés postraumático, porque Después, entonces lo único que estaríamos haciendo es que continúo. la persona viva un proceso de revictimización o lo que se le llama una escalada emocional. La escalada emocional es cuando la persona recuerda viva y amargamente como si estuviera pasando por el evento traumático cuando ya lo pasó. Entonces, no es necesario que vuelva a sufrir todo eso por estarlo narrando, esa sería una revictimización. Entonces, regularmente cuando nosotros vemos ese proceso, no hay una catarsis en el consultorio. O sea, tú te imaginarías que en la consulta de tanatología las personas se la pasan llorando y no, porque Ok, no se le permite tanto si viene de un proceso traumático, porque va a ser un tipo de escalada emocional que nada más va a hacer que la persona se vuelva a lastimar. Entonces, esa también es la gracia de que acudas, ¿verdad?, a terapia, o sea, de que sepas que estás dirigido y que tu proceso va a ser cuidado y sostenido. ¿Para qué? Para que no vuelvas a sentir un doble dolor, porque luego también esa es una resistencia a acudir a la terapia. Es que me va a doler o es que voy a tener que otra vez revivir todo lo que viví, ¿sí? Y ya no claro, quiero hablar de entiendo. eso. Bueno, entonces hay un entendimiento de eso, como terapeutas lo sabemos, para que tengan también confianza de llegar al consultorio sabiendo que no van a ir a revivir o a que les duela más, ¿sí? Claro, es para, digo, al identificar, por ejemplo, todos estos puntos que nos dices, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Sí, creo que me apoyaría mucho más ir a terapia o ir a una consulta con la tanatóloga para ver cómo va mi proceso. También podría ser, digo, es como un autodescubrimiento o un diagnóstico, decir, oye, pues, ¿cómo voy? Bueno, Entonces, y ujú, tanto puede suceder, fíjate, de ida como de vuelta. Es decir, ok, que por ejemplo, esté contigo en un círculo y se dé cuenta que, oye, necesito más que un círculo y va a terapia, ¿sí? Pero también puede ser que esté en terapia y en terapia yo le digo, oye, tienes un recurso porque vas a necesitar la parte social, o sea, por ejemplo, como hacer todavía otro funeral o sí, tener ese soporte donde no estuvieron tus familiares y ahora quieres que te den ese soporte, ¿sí? Por ejemplo, también sería en el caso de duelos ambiguos con personas desaparecidas, ¿sí? ay, qué difícil, Ahí sí, hay un proceso traumático que se tiene que atender, pero también hay una dimensión social que se tiene que atender. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque la persona no sabe si está viva o fallecida y que no lo puedes dar por fallecido a menos que la familia así lo decida, cuestiones legales sobre todo, muchas veces necesitan ese soporte de toda la familia extendida.
Y entonces ahí se pueden hacer círculos de familia completa donde le den el reconocimiento, no como un pésame, sino como un reconocimiento de que veo tu dolor y sé que estás en angustia, es válido, ¿sí? También en lo que decías del duelo perinatal puede caber entre esos duelos como desautorizados socialmente, ¿no? O sea, cuando tú hablas de rituales, estamos hablando más de una parte de la dimensión social, y la dimensión social es importante, te decía en un principio, porque es la que nos ubica en tiempo y espacio. ¿Sí? Wow, excelente. Mi querida Mayra, pues qué placer siempre platicar contigo, toda tu sabiduría que nos compartes. Y bueno, esto da para muchísimos más lives. Pero Sí. bueno, me encanta que hayas podido darte el tiempo para estar aquí con nosotros, con esta comunidad. Y Mayra, platícanos si alguien quiere, pues obviamente ahondar más en el tema de la tanatología, conocer, obviamente para propio, pero también para compartir, qué requiere para estar contigo, para checar tus cursos, tus diplomados, ¿cómo está eso? Tenemos una página que es donde publicamos los cursos, que es en la página de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología. Ahorita tenemos nada más, se está ofertando uno de prevención del suicidio, es el que va a empezar en septiembre. De tanatología no está programado todavía, pero creo que la programación va a salir como para octubre. Súper. Va a haber uno de terapia de duelo que sí está muy bueno, pero ese se está trabajando creo que en modalidad presencial. Entonces, porque de ahí se sacan los voluntariados, como te decía. Todos los demás son online, se pueden conectar, nada más sería en horario, por ejemplo, de Ciudad de México, es de 5 a 8, y en horario de la frontera sería de 6 a 9. Y se elige un día de la semana, sí, y haz de cuenta que por Zoom es la clase así, como estamos platicando, o sea, y así vamos con un programa y ahí es donde hay una inscripción, hay un pago por módulo, regularmente son 10 módulos. Puedes usarlo para ti o puedes usarlo como actualización de la profesión que tengas o de a lo que te dediques, ¿verdad? Claro. Lo que no te va a dar es a lo mejor como para poner un consultorio porque no es de cédula y título, es una actualización con diploma, ¿sí? Entonces, pero si tú quieres actualizarte, ya tienes una licenciatura o algo, puedes hacerlo. Incluso si no tienes licenciatura también, pero va a ser como más corto como lo que puedas hacer con ese conocimiento. Pero bueno, básicamente, el trabajo interno va a ser fuertísimo. Básicamente eso sí, a nivel personal sí te va a cambiar la perspectiva de la vida. Y aparte puedes apoyar ya con tu conocimiento, que eso también te apoya muchísimo, por ejemplo, para los que somos terapeutas. O sea, yo siento que también como tener ese conocimiento de esta área, pues obviamente nos da capacidad de apoyar mucho mejor a nuestras mujeres. Te aportaría mucho más para ir con mucho más seguridad al momento del encuentro. Porque luego a veces son varias cosas. Por ejemplo, en proceso de duelo puede ser que tengas intervención en crisis, esa es una parte. Puede ser que tengas procesos de trauma, esa es otra parte. Y puede ser que tengas procesos de duelo. Y dentro de los procesos de duelo están los sencillos, los complicados y los patológicos. Entonces, esta es una rama extensísima, o sea, no es una cosita como, la tanatología así nada más. O sea, lleva todo su... Sí, no. Bueno, por ejemplo, para mí que sí información es grande. Por ejemplo, para mí que sí me dedico totalmente a la tanatología, o sea, pues me lo sé de arriba abajo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para las personas que no se dedican totalmente, pero que logran alcanzarlo en su quehacer, entonces los diplomados pues son como que una parte, no tendrías que saber de todo, pero sí una parte muy enfocada que te ayude a lo que tú haces, ¿verdad? Y por ejemplo, acá en tanatología, pues yo trabajo en consulta privada, trabajo los diplomados, estoy en comités de bioética, estamos con iniciativas políticas, por ejemplo, ahorita pues son sencillas como la del Día del Tanatólogo y todo, pero cuando hay foros, por ejemplo, de temas complicados como la eutanasia, como el aborto, como la ley de voluntad anticipada, o sea, todo eso le toca a los tanatólogos, entonces alguien lo tiene que hacer, ¿no? Así es. O sea, y platícanos dónde estás para que sepan dónde estás por si quieren el curso presencial. Estamos ubicados en Matamoros, Tamaulipas, y para cursos presenciales, pues ya sería nada más que nos contacten por medio de la página y se les pasan todos los datos para que sepan dónde estamos ubicados y todo. Los presenciales son igual por semana, entonces sí tendrían que estar como que por acá cerca de Matamoros.
pero la recomendación ahorita para que puedan alcanzarlo es mucho más fácil el online. Te conectas y es una plática así como estamos. Y se les da material en PDF y se les mantiene vigente en todos los temas que nosotros trabajamos y en los que estén del diplomado, ¿verdad? Todos los diplomados te puedo decir que están buenísimos. Ahorita estamos en uno de psicogerontología, que la psicogerontología también es otro temazo, que es aprender a vivir con los años que van pasando y transcurriendo, o sea, cómo llegar a ser adulta mayor, ¿no? Cómo prepararte para eso o cómo atender a una persona adulta mayor. Ese está en curso, pero pues también te lo digo para que sepas qué es todo lo que manejamos. Tanatología, psicogerontología, prevención del suicidio, y tanatología tenemos varios. El de introducción, el de familiar, el de infantil, ¿sí? Entonces, fuimos nosotros pioneros en sacar ese tipo de programas. Ahorita los encuentras por muchas partes, pero somos pioneros en muchas cosas, porque nos ha estado tocando trabajar en tanatología desde hace ya bastante tiempo. Bastantes años. Ay, hermosa, pues mil gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hay que seguirnos todos en redes sociales. Por aquí te voy a poner también como colaboradora para que también te aparezca en tu página de Instagram, ¿ok? Mil gracias. Muchas gracias. Entonces, hasta luego. Seguimos en contacto. Hasta luego. Sale. Bye. Un gusto saludarlas a